lo que se conoce como difusión facilitada, ¿ya? Difusión facilitada. Entonces, bueno, esta presenta algunas similitudes con la anterior. Primera similitud, desde el punto de vista energético, para la célula no requiere gasto de energía. Segunda cosa, en la difusión facilitada, también el transporte es a favor del gradiente, desde donde hay más a donde hay menos. Pero hay una diferencia entre la difusión pasiva y la difusión facilitada asociada al tema de la velocidad del transporte. ¿Ya? Punto 1. En la difusión facilitada, la velocidad no es proporcional a las concentraciones de solutos, como sí es en la difusión simple o pasiva. O sea, si en la difusión simple o pasiva yo tengo dos medios, uno A y uno B, dos sistemas, en donde en el primero tengo un 15% cloro del lado 1, perdón, de sodio mejor dicho, y aquí un 2%, y en este yo tengo, pongámosle 8%, y aquí los mismos 2. ¿Ya? Cuando yo comparo estos sistemas y estoy hablando de difusión simple o pasiva, entonces por cuanto sabemos que en la difusión simple la fuerza que impulsa el soluto es la agitación térmica de sus moléculas, entonces obvio que al haber más concentración va a haber evidentemente más choques entre partículas y va a haber entonces una dinámica de movimiento desde este lado a este otro con mucha mayor continuidad que lo que podríamos ocurrir aquí, porque aquí hay menos densidad de partículas. Eso es a la difusión simple, recordándolo, y solo para poder asociarlo aquí. En la difusión facilitada, ¿ya? La velocidad es mayor que en la difusión simple o pasiva, ¿ya? Pero en esta velocidad de la difusión facilitada no influye esto. O sea, la velocidad en la difusión facilitada nunca va a depender ni tiene relación con la concentración de soluto. Es decir, que si yo dijera ahora que estos dos sistemas de abajo son de difusión facilitada, el A y el B, entonces yo tendría que en ambos llegaría un momento que la velocidad de A sería igual a la velocidad de B. ¿Ya? Pero esa velocidad, ¿no es cierto?, es mayor, la difusión facilitada es mayor que la difusión simple pasiva. ¿Por qué? Porque hay alguien, que es esta proteína que está aquí, que es la que hace el trabajo, ¿ya? Como nosotros podemos ver acá. Aquí se ve, ¿ven? Aquí se ve entonces que la difusión facilitada, hay una molécula, una proteína, que tiene la responsabilidad, el trabajo de introducir las partículas desde el exterior hacia el interior. ¿Ya? Y esas evidentemente son proteínas, ¿ya? Ahí pareciera ser, ¿no es cierto?, que si lo miramos y nos referimos solo a lo que vemos, como que hubieran dos proteínas, ¿no es cierto?, pero funcionalmente es una proteína, ¿ya? Lo que pasa es que, por eso que se enseñó antes, que hay estructura cuaternaria de proteínas, ¿ya? Entonces hay muchas proteínas que son funcionales estando constituidas por más de un monómero.
como el ya consabido ejemplo repetido de la hemoglobina, que está formada por dos monómeros alfa, dos monómeros beta. Pero siempre nos referimos a ella como una sola proteína. Y aquí pasa lo mismo. Y ustedes pueden ver entonces que incluso la proteína evidentemente cambia de forma para poder cumplir su función. Y por eso entonces, por eso que la velocidad es mayor ya en la difusión facilitada que la difusión simple, ¿ya? Y por eso, además, obviamente, la velocidad no guarda relación con las concentraciones, porque la velocidad va a depender ¿de qué? Va a depender de la disponibilidad que yo tenga de estas proteínas, ¿ya? Estas proteínas se llaman permeasas, transportadores, y también se les conoce como carriers, pero carrier es transportador en inglés, ya por si acaso. Es una palabra que de alguna manera se usó o se ha usado mucho en español, como si, sin traducirla, digamos, sin traducirla. Casi una palabra castellana, ¿no es cierto? Pero la verdad es que es transportador en inglés. Esos son los nombres que tiene entonces esta proteína. Y evidentemente que, aunque la velocidad en la difusión facilitada va a ser siempre mayor que en la difusión simple, hay una cuestión sí que es verdad, y es que va a haber un punto de saturación, ¿ya? Va a haber un punto de saturación, ¿ya? Porque les decía yo, si tengo estos dos sistemas, si estoy suponiendo, bueno, me basta uno en realidad, ¿ya? Me basta uno para demostrar lo que digo. Si yo me quedo con este que está más limpiecito que el otro, ¿ya? Yo tengo este sistema que está funcionando por difusión facilitada. Ya sé que la velocidad es mayor que la difusión simple. Pero esta velocidad, ¿no es cierto? Esta velocidad va a tener un punto de saturación, ¿ya? ¿Por qué? Muy sencillo, ¿ya? Porque en cada célula y en las membranas hay un número definido de permeasas. Entonces, supongamos que yo ahí tengo 12, así abuelo pájaro y mentirosamente hablando. Entonces, si mi sistema empieza a funcionar y me están funcionando 8, ok, ¿puedo aumentar la velocidad? Sí, sí puedo aumentar la velocidad. Ok, entonces la aumento. Ya, ahora están funcionando 10. ¿Puedo aumentar la velocidad? Sí, sí puedo aumentar la velocidad. Ahora, al aumentarla, ya llegué a las 12. Están trabajando las 12. ¿Puedo aumentar la velocidad? No, ya no. Puedo aumentar la velocidad. Entonces llegué a un punto de saturación. Eso se observa en la difusión facilitada. ¿Cuándo? Cuando ya tengo todos los permeasas, todos los carriers trabajando, ¿ya? Es cierto que va a ser un transporte con mayor velocidad y todo lo que se quiera, pero difiere de la otra difusión en que hay un punto de saturación. Y obviamente ese punto de saturación dice relación con la ocupación, ¿no es cierto?, de todos y cada uno de los carriers que están en la membrana, ¿ya? Eso entonces es una característica de la difusión facilitada, que hay un punto de saturación. Ahora, veamos esto, a ver. Se supone que estoy dibujando una membrana. Y ahí tenemos entonces el transportador o carrier. ¿Ya? Bien. Y entonces, aquí yo tengo un transportador o carrier que tiene la capacidad de transportar un tipo de molécula definida. Entonces pregunto yo, de acuerdo a lo que están viendo, sin mover nada ni cambiarlo de posición, este transportador
puede ingresar a la célula esas dos moléculas que tienen al frente, que son, ¿no es cierto?, evidentemente, si recordamos los conceptos anteriores, isómeros. Este transportador puede introducir a la célula los dos tipos de isómeros. Yo creo que solo podría ingresar el de la derecha. Ya. Entonces, vamos a hacer de cuenta que este es de glucosa. ¿Ya? Y es así. Entonces, esa es la otra característica de la difusión facilitada, difusión facilitada, es que la velocidad o el transporte es estereoespecífico. Ya en la difusión facilitada, el transporte o la velocidad es estereoespecífica, es decir, se transporta, ¿no es cierto?, solamente porque yo ya he dicho repetidamente que los isómeros es algo normal en la naturaleza, se transporta solo uno de los dos. Ejemplo real, por difusión facilitada se transporta de glucosa y de galactosa en el glóbulo rojo. ¿Ya? No se transporta el L, solo el D, son específicos. Ya cuando estudiamos proteínas ya vimos de la importancia de la configuración nativa. Cada molécula tiene una forma definida y no se trata, como hemos dicho, solo de forma, sino que se trata que con esa forma nosotros y solo con esa forma podemos tener una función. ¿Ya? Entonces, dentro de las características de la difusión facilitada, repito, está que la velocidad o el transporte es estereoespecífico. ¿Ya? Frente a isómeros como la glucosa, por ejemplo, solo se transporta uno de ellos y no ambos. ¿Ya? Ejemplo real, en los glóbulos rojos, por difusión facilitada, se transporta entonces de glucosa y de galactosa. La última característica de la difusión facilitada es que el transporte en la difusión facilitada es sensible a la temperatura igual que las enzimas. ¿No es cierto? Cosa ya recontra requete dicha, pero ok, no pasa nada si repetimos, ¿verdad? Nosotros sabemos que si esta es mi temperatura ideal, 36 y algo, y yo subo un poquitito la temperatura, se incrementa la actividad de las enzimas. Pasa lo mismo en la difusión facilitada. Si yo me empiezo a ir a caliente, por así decirlo, ¿no es cierto?, va a empezar a producirse de manera parcial o total, depende de cuánto suba, ¿no es cierto?, la enzima. Pasa lo mismo con la difusión facilitada. Y porque al fin y al cabo una permeasa es una proteína. Y al fin y al cabo, ya repetido también muchas veces, las enzimas son proteínas. Y pasa lo mismo entonces hacia abajo. Sabemos que cuando yo empiezo a disminuir la temperatura hacia abajo, entonces también directamente proporcional se ve disminuida la actividad de las enzimas. Pasa lo mismo con las permeasas. ¿Ve? Exactamente lo mismo. Entonces lo vuelvo a repetir como concepto general, y la difusión facilitada es afectada por la temperatura de la misma manera que es afectada, ¿no es cierto?, la actividad de las enzimas. Eso. Bien, con eso termino la difusión facilitada. ¿Alguna pregunta, duda, consulta, algo que no haya quedado claro? Parece que no. Ok, entonces seguimos. Ahora vamos a ver transporte impulsado por gradientes iónicos. Como digo yo, insisto, no me canso,
yo puedo sacar mucha información de las palabras y de ese título yo puedo sacar bastante información. Entonces, ¿cómo se llama el título? Transporte impulsado por gradientes iónicos. Entonces, pregunto yo, considerando el título, ¿para la célula hay gasto de energía o no? ¿Hay alguien despierto? ¿Luisa? ¿Cómo No era la entendí la pregunta, profe? pregunta. ¿Cómo no van a entender la pregunta? Ya, miren. Entonces no me están atendiendo. Despéguense un poquitito de la almohada. ¿Ya? Estoy diciendo que porque es bueno, es útil cuando uno analiza los conceptos. ¿Ya? Es algo que le he dicho varias veces. Las palabras arrojan mucha información. Este título que yo acabo de decir me da información. ¿Cómo es el título? Transporte impulsado por gradientes iónicos. Yo puedo sacar información de ese título. Primera pregunta entonces. Para la célula, ¿hay gasto de energía en ese tipo de transporte? No. No, porque me está diciendo que está impulsado por gradientes iónicos. Entonces, primera pregunta. Segunda pregunta. Si la célula no gasta energía, ¿quién proporciona la energía para el transporte? La atracción o la repulsión. No, saque el nombre del título. No se gasta energía en la célula. Ok, ¿quién me da la energía entonces para el transporte? ¿La gradiente? La gradiente iónica. Está todo en el nombre, ¿ven? Transporte impulsado por gradientes iónicos. Es sin gasto de energía, es porque el gradiente me da la energía para mover algo, el gradiente. Antes de darle el ejemplo biológico, para que vean que es así, les voy a dar un ejemplo burdo, pero real, ¿ya? Y contingente a lo que fue el estallido. Si yo, para que vean que un gradiente tiene energía, solo para que vean eso, que un gradiente tiene energía. Si yo y dos más estamos frente a un portón y lo queremos echar abajo, nos ponemos yo y otros dos ahí en el portón y le damos y lo movemos, pero no logramos nada. Ok, entonces, luego de que se ve que no logramos nada, gran parte de la muchedumbre que está a los alrededores en este estallido, nos ve nuestro infructuoso intento y dice, vamos a ayudarle. Y entonces viene un montón de gente. ¿Qué pasó? Aumentó el gradiente. Y todos juntos empezamos a empujar el portón y lo echamos abajo. ¿Se dan cuenta cómo un gradiente tiene fuerza? Si yo tengo 1, 2, 3, 4 iones, pues no pasa nada. Pero si yo tengo un enjambre de iones, entonces están ahí como equiparándose, ¿no es cierto?, a ese gran grupo de personas que, entre todos, boom, en un 2x3 se echó abajo el portón. ¿Por qué? Porque ahora sí hay un gradiente mayor que tiene mucha fuerza y que echa abajo el gradiente. Ese ejemplo solamente lo estoy diciendo para que entiendan que un gradiente siempre tiene mucha fuerza. Y entonces nosotros de los tres más top gradientes de nuestro cuerpo ya conocemos dos. Nosotros sabemos que afuera de todas las células hay un gran gradiente de sodio. Nosotros sabemos que adentro de las células hay un gran gradiente de potasio. Y luego el que no conocemos hasta ahora, en el cuerpo existe un tremendo gradiente de protones en varios lugares. Los protones se usan mucho
en funciones renales para lograr retener cierto tipo de iones, ¿ya? Tiene entonces el gradiente de estos se ocupa. Entonces yo voy a hacer mi explicación basándome en el primero, ¿ya? Basándome en el primero. Entonces me voy a ir al epitelio de revestimiento, al epitelio del intestino delgado, el que está expuesto. Voy a, aquí adrede dibujar como una célula más grande para poder. Bien. Entonces, aquí está la luz del intestino. Este epitelio se conecta hacia atrás, ¿no es cierto? Hay un intersticio y de ese intersticio todo lo que se logra captar aquí pasa a la sangre. Y entonces, estamos en el intestino delgado, esto está pero absolutamente lleno de productos ya digeridos, degradados y en sus formas más básicas. Entonces, por ejemplo, glucosa. Hay mucha glucosa libre y que entonces empieza a ingresar a las células. Hay una gran cantidad de glucosa. Por lo tanto, estimados, obviamente, tengo la célula repleta de glucosa. Porque si bien es cierto, esa glucosa va camino de acá, pero todo eso toma su tiempo. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que es difícil mover algo cuando lo estamos moviendo hacia donde ya hay un gradiente grande, independientemente que este gradiente también es grande. Pero la pobre célula está llena de, digamos, básicamente de azúcar, ¿no es cierto? Y eso dificulta la entrada de glucosa adicional. Pero así como aquí hay glucosa, también está el típico, siempre con su porfiada manía de querer entrar a las células. Y lo va a intentar. Entonces, como digo yo, ahí se establece un diálogo, ¿no? Dícele el sodio a la célula, célula, déjame entrar. Ya, no sé, así déjame entrar. Entonces la célula, ocupadísima, molesta, dícele, no molestes, no ves que estoy ocupada, estoy saturada transportando glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, todo lo que está digerido y tú a molestar a que yo te deje entrar. ¿Cómo se te ocurre? Ah, por favor, y el sodio insiste, déjame entrar, déjame entrar. De repente, en un momento de lucidez y de brillantez, se le alumbra la ampolleta a la célula. Le dice el sodio, sí, dime el sodio, le contesta el sodio inmediatamente. ¿Sabes qué estaba pensando? Le dice que sí te podría dejar entrar, pero con una condición. Así le dice el sodio, lo que tú quieras, celulita, pídeme lo que tú quieras. Yo, la condición que tú me pidas, yo la acepto. Ya, le dice, ¿sabes? Mira, se me ocurrió una idea, le dice la célula. Yo te voy a dejar entrar, ¿ya? Pero cada vez que tú entres, tú entras contigo, ¿ya? Tú entras contigo una glucosa. Y así me ayudas en la tarea que yo tengo que hacer y que me resulta bastante compleja. Perfecto, le dice el sodio. Ni hablar, lo hago. Y ahí lo tienen. En el intestino, usando la gradiente iónica del sodio, se transporta al interior de las células epiteliales de la mucosa glucosa, gratuitamente. ¿Quién me da la energía para introducir la glucosa a la célula? La gradiente iónica del sodio. ¿Ven? Y, bueno, siempre cuando hablamos de transporte impulsado por gradientes iónicos, siempre vamos a ver que hay, como dice lo que está escrito abajo, un cotransporte. ¿Por qué? Porque siempre son dos cosas
las que se transportan. No es una sola. Por eso cotransporte. Estoy transportando dos cosas, el sodio y la glucosa. Y esto es, una vez más, porque en la célula todo es de esa manera, ¿qué cosa? Específico. Fíjense que en la proteína, por donde se realiza ese transporte, existe un punto de reconocimiento de la glucosa, como también lo existe para el sodio. Aquí no se trata que cualquier cuestión va a entrar por la membrana, eso jamás va a ser así. Nosotros sabemos, pero lo olvidamos, que la membrana es selectiva. Entonces no importa de qué yo hable que pasa por la membrana siempre tiene un mecanismo para controlar lo que está entrando. Y aquí, si bien es cierto, la célula está siendo beneficiada por la entrada de sodio, pero la célula resguarda a través de la membrana que efectivamente sea el sodio el que está entrando con la glucosa y no ninguna otra cosa. ¿Ya? Entonces hay un cotransporte. Lo otro, cuando en este tipo de transporte se ve que las dos cosas que están siendo transportadas van en la misma dirección o sentido, ya sea para adentro o para afuera, porque hay transportadores que pueden ir los dos hacia afuera, por si acaso. ¿Ya? Las dos cosas. Entonces, repito, cuando yo tengo un cotransporte donde este cotransporte es en la misma dirección y sentido, entonces yo hablo de un symport o symporte o symporter con R final, como quieran. Y les digo las tres porque depende del autor, del libro, del texto, pueden encontrar esa diferencia de nombre. Así se llaman. Luego voy a poner una imagen donde está escrito la palabra. Pero ahora vamos a ver que en este tipo de transporte, que se llama, ¿verdad?, transporte impulsado por gradientes iónicos, también se da que no se mueven las dos cosas en la misma dirección y sentido. Hay uno que entra y el otro que sale, ¿ya? Y eso se llama entonces antiport, ¿ya? Como se ve acá, ¿no es cierto? La figura del medio es un symport o symporte, como dice ahí, y la figura de la derecha es un antiport o antiporte, ¿ve? En el symport hay un transporte unidireccional y en el antiport hay un transporte de intercambio. De hecho, les anticipo que en fisiología, los textos de fisiología, no usan el término antiport, ellos hablan de intercambiadores, ¿ya? Cuando uno aborda la parte renal, por ejemplo, que es donde hay mucho de ello, se habla de los famosos intercambiadores. La figura de la izquierda al todo, pues representa simple y sencillamente difusión facilitada, ¿ya? Una proteína que está haciendo un transporte de una molécula y que evidentemente eh, es el ejemplo más sencillo y si lo comparo con lo ya visto, lo podría llamar uniport, ¿ya? Porque estamos viendo una sola cosa, ¿ya? Pero que se usa la terminología aplicada a transporte impulsado por gradientes iónicos es el symport y el antiport. Y evidentemente entonces, lo vuelvo a repetir, aunque ya se supone que está clarísimo, quien me da la energía para este tipo de transporte es la gradiente iónica que ya hemos descrito. Eso, preguntas. Eso es transporte impulsado por gradientes iónicos. ¿Bien? ¿O hay dudas? ¿Profe? Sí. Es que a mí en la media me enseñaron que el transporte impulsado por gradiente iónico se llama también transporte activo secundario. ¿Eso estaría mal? No, no está mal. No está mal. Se usa también eso en renal, en fisiología, también se usa transporte activo secundario. ¿Ya? Ah, Solo que, pero equivale al solo que mismo concepto, ¿o no? yo personalmente no lo pongo así
porque como yo antes puse un énfasis en que en el transporte activo había un gasto de energía, ¿ya? Por parte de la célula, entonces para que no se preste para confusión, por eso yo no lo nombro de esa manera, ¿ya? E insisto, como lo hice ahora, en que en este caso, ¿no es cierto?, la energía es proporcionada por la gradiente iónica. Ya, pongo el énfasis en eso. Ya, Esa es profe. toda la diferencia. Pero sí, se usa como usted dice también. Exacto. Ya. Gracias, profe. Bien. Profe, ¿Alguna otra pregunta? ¿podríamos comparar la velocidad de la difusión facilitada con la del gradiente iónico? No sé si se haya hecho. Mm. No sé si se haya hecho. Pero yo creo que podrían ser muy similares. ¿Por qué? Porque usted ve que hay alguien que hace el trabajo. Y ya aprendimos en la velocidad, perdón, ya aprendimos en la difusión facilitada, que queramos o no, la velocidad va de la mano de la disponibilidad de las proteínas que transportan. Porque al fin y al cabo, en los import y en los antiport, ustedes vieron que también hay proteínas que transportan. Entonces, si el trabajo lo están haciendo proteínas que están reconociendo primero que todo la molécula para dejarla pasar, entonces podríamos apostar que las velocidades fueran bastante semejantes. A eso me atrevería yo a especular, entendiendo que hay un trabajo que hay alguien que lo hace. ¿Ya? Eso. Ya, profe. Gracias. Ok. ¿No hay más preguntas? Ok, entonces, si nosotros contamos, entre comillas contamos, ¿no?, lo que hemos transportado, mire, aquí transportamos dos cosas. Aquí una sola, ¿no es cierto? Aquí tenemos una imagen donde se incluye transporte activo de difusión simple. Las cosas van entrando de a una. Facilitada, una proteína transportadora. Fíjese cómo, así como yo lo acabo de mencionar, ¿no es cierto? Cuando hay proteínas que están sirviendo, reconociendo moléculas para dejarla pasar, las podemos catalogar como transportadoras. Y en el transporte activo, si yo tomo como ejemplo de transporte activo la bomba sodio y potasio, cada vez que la bomba funciona se mueven 5 cosas, 3 sodio y 2 potasio. Entonces ven, los números son bajos, ¿ya? Los números son bajos, eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, vamos a ver ahora nosotros cómo lo hace la célula cuando realiza transporte en cantidad. Transporte en cantidad, ya no 1, 2 o 5, no, en cantidad, ¿ya? Entonces, cuando la célula realiza un transporte en cantidad hacia adentro de la célula, se habla de endocitosis, ¿ya? Cuando la célula realiza un transporte en cantidad hacia afuera de la célula, tenemos lo que se llama una exocitosis. En los procesos, ya en el caso 1, en los procesos donde se introduce partículas de gran tamaño hacia el interior de la célula, existen dos mecanismos distintos. Existe la fagocitosis y existe la pinocitosis. Y en el caso de la pinocitosis existe la no selectiva y existe la selectiva. Entonces lo que vamos a hacer es partir por aquí, vamos a partir por la endocitosis y hablando del primer mecanismo asociado a ella, que es la fagocitosis. ¿Ok?
Entonces, déjenme que lo busque. Acá está. Bien. La fagocitosis, estimados, es en organismos unicelulares como los protozoos un mecanismo de alimentación. ¿Ya? Si yo hago la vez que no lo es, por si acaso lo que ustedes están viendo no es una ameba, ¿ya? Pero si yo hago de cuenta que esa es una ameba, bueno, ahí yo veo que la ameba se está alimentando, ¿ve? Hagamos de cuenta que se está comiendo un paramecio, ¿ya? Se parece a un paramecio porque tiene esas patitas para los lados, lo que ahí aparece, ¿ya? Entonces, eso sucede en organismos unicelulares como los protozoos, ¿ya? La fagocitosis es un mecanismo de alimentación. Pero en nosotros, los seres humanos, la fagocitosis es un mecanismo de defensa. Y los principales representantes que tienen ese mecanismo de defensa son los macrófagos. Es un tipo de célula, ¿verdad?, especial de la línea blanca del sistema inmune, que el nombre me dice, una vez más ven el nombre, lo que hace. Comen grande, macro grande, fago de comer. ¿Ve? Macrófago. Los macrófagos son, también están los T-killer que le llaman los linfocitos, que pueden tener esta capacidad, pero evidentemente que partículas más pequeñas como los virus, qué sé yo, que son mucho más pequeños que, ¿verdad?, una bacteria. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es la representación esquemática justamente de un macrófago. Y fíjense que en el esquema hay números, tenemos un 1 y un 2 por fuera de la imagen hacia arriba, aquí tenemos un 3 y abajo tenemos un 4. Entonces vamos a seguir el orden de los números para ver las características de la fagocitosis. Primera cosa, la fagocitosis no se va a producir a menos que aquello que va a ser fagocitado esté total y completamente recubierto por anticuerpos. Si no está recubierto completamente, ustedes pueden ver, como lo muestra esta figura, que no puede ser ingerida la partícula. En el caso A está completamente recubierto, en el caso B no. Entonces en el caso B, colorín colorado, la fagocitosis ha acabado, no puede hacerlo, ¿ya? Esa es la primera condición. Segunda condición, número 2, me muestra, pone el énfasis en receptores, me está mostrando cómo receptores de membrana interactúan con esos anticuerpos, ¿no es cierto? Anticuerpo es el nombre clásico, las IgG o inmunoglobulinas son los nombres más técnicos, ¿ya? Y entonces, ¿qué aprendo acá? Aprendo que la fagocitosis es un proceso selectivo. Como digo yo, un macrófago de aburrido no puede decir que está aburrido, ve a pasar un glóbulo rojo y dice, me lo voy a zampar. No, no puede hacer eso. Porque para que ocurra la fagocitosis, como lo indica la figura, necesita, punto 1, ¿verdad?, que la partícula esté recubierta por anticuerpos. Punto 2, que se reconozcan los anticuerpos por los receptores de membrana. Si eso se cumple, recién ocurre 3. En 3 se ve entonces que se está fagocitando la partícula, y en 4 tenemos ya la partícula dentro del macrófago y que recibe el nombre de fagosoma, es decir, el cuerpo fagocitado, aquello que fue comido, fagosoma. Soma, ustedes saben qué significa cuerpo, el cuerpo fagocitado. Y para terminar la historia, aun cuando después se repite cuando hablemos sobre la función de los lisosomas, si ustedes se fijan, dentro del esquema de este macrófago se ha destacado los lisosomas, se puso incluso su nombre completo ahí, y se dibujaron varios, porque finalmente lo que elimina y destruye la bacteria son los lisosomas. Después se empiezan, ¿no es cierto?, a acercar y a unir los lisosomas al fagosoma. Van entrando, ya literalmente van entrando a el fagosoma para digerirse lo que ahí está. No recuerdo, no está acá entonces, sí, acá se ve
Aquí se ve, por ejemplo, donde está el cursor, fíjese aquí, donde está el cursor, aquí yo tengo un lisosoma, y me muestra la flecha que el lisosoma se fue para allá, ¿ve? Y ahora yo lo veo acá dentro de este fagosoma que tenía, ¿no es cierto?, que traía, ¿ve?, estas proteínas que habían sido tomadas desde la membrana. Entonces, como ven, es cierto lo que yo les estaba diciendo. Y ahí donde entonces se muere, entre comillas, se muere la bacteria, ¿ya? Y ahí aclaramos algo que está un poco en el limbo, ¿no? Porque muchas personas piensan que la importancia de los anticuerpos y fabricarlos es porque los anticuerpos destruyen ya los anticuerpos, perdón, los patógenos. Y no, los anticuerpos solo son una señalética, ¿ya? La bacteria que está recubierta por anticuerpos no está muerta. La bacteria muere después que es fagocitada y por acción de los lisosomas. Entonces, indudablemente que para que el macrófago haga eso, yo necesito que estén presentes los anticuerpos. Ahí radica la importancia, poder identificar todos esos elementos patógenos como agentes dañinos, como agentes extraños, para poder hacerlos desaparecer luego. Pero no es que los anticuerpos maten, que es la idea que algunos tienen de repente, ¿no? Así que bueno, raya para el resumen, la fagocitosis, como ustedes ven, es un proceso selectivo, ya está radicado en un grupo selecto de células de nuestro cuerpo, no cualquier célula de nuestro cuerpo lo puede hacer. Básica y fundamentalmente es una función llevada a cabo por los macrófagos, ¿ya? Y bueno, queda en evidencia que es un transporte en cantidad, porque si yo solo hablo, por ejemplo, de la cubierta de la bacteria, las bacterias, algunas, no todas, pero algunas tienen pared. La pared son polisacáridos de tipo celulosa, muy semejante. Son tremendas moléculas, tremendos polisacáridos. La bacteria tiene adentro un cromosoma, por lo tanto tiene ácido nucleico. Son 3.000, 4.000 pares de base por lo menos. Hay citoplasma, etc. Entonces, si se fijan, se cumple que estamos haciendo un transporte en cantidad, ¿ya? Aclaro, porque surgió en otro grupo la duda, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo que los macrófagos tengan una función de transporte. No, nosotros estamos hablando del transporte en cantidad a través de la membrana y ejemplificándolo con un macrófago. ¿Ya? Ojo, queda de claro, estamos transportando una cosa entera y es inmensa, pues ahí hay miles de átomos. En una bacteria hay miles de átomos, por no decir millones. ¿Ya? O cientos de miles tal vez. ¿Ves? Es un transporte en cantidad. Eso sería entonces la fagocitosis. Y luego tenemos la pinocitosis, ¿ya? Entonces, para ver la pinocitosis, vamos a ver primero eh, la no selectiva. A ver, eso. Okay. Pinocitosis no selectiva. En la pinocitosis no selectiva se introduce a la célula vesículas con líquido extracelular del LEC, ¿ya? Son vesículas que tienen más o menos, se sabe, 200 nanómetros, ¿ya?, de diámetro. Y entonces, para que se entienda, estén muy atentos, por favor, ¿ya? Entonces, aquí se está empezando a producir la vesícula, ¿ya?, de la pinocitosis no selectiva que va a introducir el LEC. Entonces, en este LEC, escúchenme, en este LEC, supongamos en este momento preciso, yo tengo aminoácidos. Chuta, se me olvidó el orden correcto. Tengo anticuerpos,
Tengo sodio. Tengo... ya puse aminoácidos, anticuerpos, sodio. Y pongámosle ya bicarbonato. Bicarbonato. Bien. Y entonces se produce la entrada de la vesícula con el líquido, ¿no es cierto?, a la célula. Pregunto entonces, ¿qué hay dentro de la vesícula? Todo eso que está afuera. Todo lo que está afuera. ¿Ve? No es selectivo. ¿Se da cuenta? Entonces ahora me voy al chancho y yo pongo que aquí también hay veneno. Hay veneno también en el LEC. Pregunto, ¿qué hay acá adentro? Bueno, acá adentro hay bicarbonato, sodio, anticuerpos, aminoácidos y veneno. ¿Ve? No es selectivo, ¿se dan cuenta? Lo que allá afuera haya, eso va a entrar. Por eso que esa pinocitosis, cuando se introduce vesículas con líquido, no es selectiva. ¿Ya? Ok, como ustedes son tan listos, díganme, voy a pasar a la selectiva ahora, díganme qué debería haber para que se cumpla que la pinocitosis selectiva sea selectiva. ¿Qué es lo mínimo que esperamos que haya? Receptores. Receptores, ¿no es cierto? Obvio. Muy bien. Congratulations. Entonces, pero lo cerré. Ay, ¿qué pasó? Ah, no, porque me equivoqué de PowerPoint. Me equivoqué de PowerPoint. Este es. A ver. Aquí está. Aquí ustedes tienen los receptores de color verde y lo que va a ser transportado es de color morado. Le vamos a poner nombre al tiro para dar un ejemplo real, ¿ya? Por pinocitosis selectiva se introduce a los glóbulos rojos, ¿ya? A los precursores de los glóbulos rojos, la proteína transferrina, ¿ya? Es decir, la proteína que viene transportando para que se fabrique la hemoglobina, el hierro, ¿ve? Si el nombre es descriptivo, una vez más, transferrina, ¿ya? Entonces, repito, por pinocitosis selectiva se introduce en las células precursoras de los glóbulos rojos transferrina. Y se cumple entonces, porque si no, no sería selectivo, el que haya receptores. Una vez que se reconoce la transferrina, en este caso por los receptores, se produce entonces la invaginación de la membrana y se forma la vesícula. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es comparar, en base a lo que hemos visto, vamos a comparar en base a lo que hemos visto, y entonces yo voy a dibujar aquí una vesícula de pinocitosis no selectiva, y voy a dibujar aquí una vesícula de pinocitosis selectiva. Bien, estimados, ¿son iguales estas vesículas? No. No. ¿En qué difieren? Difieren en que, ¿no es cierto?, las vesículas de la pinocitosis selectiva están cubiertas, lo dice la imagen que acabamos de ver. Le dio la chiripiorca a esta cuestión. Lo dice esta imagen. Me muestra, está el nombre ahí. Dice que hay clatrina alrededor de la vesícula. De ahí entonces, de ahí que las vesículas de la pinocitosis selectiva se conozcan como moléculas,
vesículas recubiertas. Las famosas vesículas recubiertas. O, como está puesto aquí también, pero se usa mucho menos, aquí, fíjese dónde está la flecha negra, acá, vesícula revestida. ¿Ya? Bueno, y eso es una cuestión obvia, es una cuestión obvia. Si usted es la célula y tiene en el frente, hipotéticamente, dos vesículas que son iguales, ¿cómo sabe cuál tiene la transferrina y cómo sabe cuál tiene el EC? ¿Se dan cuenta? Entonces la célula no tiene esos problemas. ¿Por qué? Porque la célula tiene una señalética. La señalética es que todas aquellas vesículas que han ingresado por pinocitosis selectiva están recubiertas de clatrina. ¿Ya? Y que es una estructura, una vez más, estructura proteínas en estructura cuaternaria. Eso es lo que se ve acá, ¿ve? Están formadas las clatrinas por cadenas ligeras y pesadas, ¿ya? Forman lo que se llama un trisquelión, esos se van ensamblando unos con otros, ya como va mostrando la figura, hasta que finalmente forma toda una membrana, ¿no es cierto?, alrededor, toda una cubierta sobre la vesícula misma, ¿ya? Cuando yo hago un corte sobre eso, yo veo esto. Veo entonces, por fuera en rojo, todavía están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Aquí en rojo, ve, ahí está la clatrina, y aquí está en fucsia está la proteína adaptina, que permite entonces la unión de esa con la membrana de la vesícula, ¿ya? Está totalmente recubierta, ¿ya? Las vesículas de la pinocitosis selectiva, ¿ya? Están recubiertas entonces por clatrina, ¿ya? Y finalmente entonces, eso era, volví a ver, finalmente nosotros tenemos el proceso inverso a la endocitosis, que es exocitosis. Entonces, evidentemente, lo que a todo el mundo le resulta muy familiar y simple, fácil de contestar, es decir que por exocitosis se transporta hacia afuera de la célula la basura, los desechos, y por supuesto, correcto, está bien, ¿ya? Pero además de eso, dependiendo del tipo de célula, ¿no es cierto?, se puede liberar, ¿no es cierto?, secretar por exocitosis cuestiones que son sumamente útiles y muy importantes. Por ejemplo, enzimas. Todos sabemos que el páncreas secreta enzimas, pero no son para él. Las libera, bajan por el colédoco, ¿no es cierto?, llegan al intestino delgado, al duodeno, y se liberan ahí. Pero evidentemente que para llegar ahí tuvieron que salir de la célula. Eso representa aquí la línea hacia la izquierda azul, de círculos azules, donde dice vesícula de secreción regulada, ¿ya? Hay 3 tipos de sustancias en nuestro cuerpo que son reguladas y se pueden representar en ese lado. ¿Cuáles son? Las enzimas, las hormonas, los neurotransmisores. ¿Ve? Esos 3 son ejemplos de cosas que se pueden secretar hacia afuera y liberar por exocitosis. La columna donde aparecen como pareciera que fueran florcitas, aquí la del medio, me representa proteínas de secreción constitutiva, es decir, proteínas que pueden ser de la matriz o las mismísimas proteínas de la membrana que luego forman, ¿no es cierto?, glicocáliz. Entonces, como ven, en la exocitosis no solo hay basura, sino que también hay moléculas que son de utilidad para el organismo, para la célula, para la matriz extracelular, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, nos pilló la hora, me pasé un par de minutos, pero con eso yo ya terminé completo.